Bien, pues iniciamos nueva sección llamada Radio Club Cine y, como podrán adivinar, pues vamos a hablar de cine. En concreto vamos a hablar de una película. Cada semana hablaremos de una película y para ello tenemos con nosotros a Andrea Villalón. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Bueno, pues Andrea Villalón va a estar con nosotros unos meses porque va a estar de práctica, aunque la vamos a tener siempre vía videollamada. ¿Va a ser así, Andrea? Efectivamente, porque estoy en Francia. Está en Francia, entonces como que eso le limita un poquito venir aquí todas las semanas. Entonces, bueno, pues como gracias a la tecnología podemos permitirnos la videollamada y todo esto, pues estará con nosotros siempre a través de la tecnología. Y hoy vamos a hablar de una película que en Tiempo de Cine y Series, esa otra sección que hacemos donde avanzamos los estrenos en las salas de cine y en las plataformas de streaming, yo hablé un poquito sobre ella, pero hoy con Andrea vamos a hablar más sobre esta película que recomendamos que la vean porque como suena el título, es muy interesante y se llama La Zona de Interés. Esta película británica creo que es, si no me equivoco, ¿no, Andrea? Sí, también, porque creo que también es una coproducción con Estados Unidos, pero mayoritariamente británica, sí. Sí. Y bueno, habla sobre... se sitúa en la Segunda Guerra Mundial y concretamente en el campo de concentración de Auschwitz, aunque no vemos en ningún momento, bueno, quizá alguna escena de la puerta, pero no vemos en ningún momento lo que es el campo de concentración en sí. Pero sí lo podemos escuchar. Sí, eso sí. Eso sí. Es una película muy interesante porque, como el título lo dice, La Zona de Interés habla de la posición de privilegio que tenían los nazis. No es una película del Holocausto, como todas las películas del Holocausto que han habido en el cine, que hablan mucho por ejemplo, de la violencia que sufrieron pues la gente que estuvo en los campos de concentración. O hay películas que, por ejemplo, pienso en la de Spielberg, La lista de Schrödinger, de Schindler, que es una película que es muy, digamos, explícita cuando habla de violencia. Sí. Y a veces quizás desde el cine nunca, bueno, cuando se hacen este tipo de películas, incluso las bélicas como las de Salvar al Soldado Ryan, nunca se plantean cuál es el coste de hacer la violencia explícita. Porque, por ejemplo, en plan, a veces nos olvidamos que sí, tú estás hablando de una película, pero que cuando hablamos del Holocausto estamos hablando de que hay víctimas reales. Entonces, como verdaderamente explotar la violencia que sufrieron con fines pues o de entretenimiento o artístico, ¿es ético o no es ético? Y yo creo que esta película, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de cómo responder a esa pregunta de tú puedes hacer una película sobre el Holocausto, tú puedes hacer una película sobre el nazismo sin tener que enfocarte en el sufrimiento de la gente y aún así hacer un comentario político y condenar los actos sin la necesidad de la violencia. Totalmente de acuerdo, Andrea, porque es que estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? A ver en el cine la violencia explícita y muchas veces, bueno, tal vez es necesario conocer todo lo que sufrieron, pero hay veces que no, que no hace falta. Sí, y además, por ejemplo, es que creo que el Holocausto es algo que todo el mundo conoce, me refiero, no estamos hablando, por ejemplo, de un evento
que no es tan conocido como puede ser lo que está pasando en el Congo ahora, que mucha gente pues no tiene conocimiento. Sí. El holocausto yo creo que es algo que todo el mundo aprendemos en la escuela, todo el mundo sabemos sobre Hitler. Y hay montones de libros, montones de películas, es decir... entonces, esta película también parte con esa ventaja de decir, vale, es que la gente ya sabe que ha pasado esto, claro, la gente ya sabe que hubo violencia, la gente ya... O sea, parte con esa ventaja también y de decir, bueno, pues ya que la gente sabe que esto es malo, yo quiero que la gente ahora entienda de cómo funcionaba la cabeza de los malos, por así decirlo. Sí. Porque es una película muy cruda porque tú eres consciente todo el rato de lo que pasa en Auschwitz. Y incluso la película a veces te da detalles cuando ellos mismos hablan del proyecto que tienen de aumentar el horno, de cómo van a hacerlo, que le va a permitir quemar no sé cuántas personas por día. Es algo muy crudo. Es escalofriante, es escalofriante esa escena. Y es más escalofriante cuando encima de eso tú ves como ellos tienen una vida completamente totalmente normal, ajena a la situación que pasa al lado de ellos, justamente al lado de ellos. Porque el epicentro de la película es Hoffman, que pues es el que inventó, de hecho, el que llevó el campo de concentración de Auschwitz, que vivía justamente al lado. Y ves cosas que tú dices, no, pero el nivel de desconexión con la realidad y con la humanidad, porque es como, ¿cómo puede estar haciendo eso cuando justamente al lado tuyo se está haciendo un genocidio? Exactamente, yo es que eso es una de las cosas que nunca llegaré a comprender. ¿Cómo podía vivir esa familia ahí, que simplemente lo separaba un muro, y que se escuchaba absolutamente todo? Y vivían, bueno, pues, vamos, ajenos, completamente, bueno, ajenos. Sabían lo que, bueno, los padres, los adultos sabían lo que pasaba ahí detrás de ese muro. Y los niños empezaron a tomar conciencia también. Sí. También es que un punto también muy bueno que hace la película es que humaniza a los nazis, en el sentido de que cuando hablamos, por ejemplo, del nazismo y del holocausto, y como yo, por ejemplo, que he dicho, bueno, es que desde el punto de vista de los malos tal y cual, pero es muy fácil también posicionarte y decir, vale, los nazis fueron los malos, pero es una reducción, en el sentido de tienes que comprender por qué la gente empatizaba con ellos, porque pasó lo que pasó, porque eso no pasa simplemente, porque si son tan malos, ¿por qué lo votaron? ¿Por qué llegaron al poder? Y esta película lo hace muy bien porque hay momentos en los que tú puedes comprender lo que pasa por la cabeza de la familia, y eso no quiere decir que tú digas simpatizo con los nazis, sino que te está diciendo que vale, la gente que comete genocidio es humana, no son monstruos, no son malos todo el tiempo. Claro. Hoffman tenía un gran valor de la familia, le importaba muchísimo su mujer, le importaba muchísimo su hijo, que es un valor que puede resonar bastante con cualquier otra persona. Y eso es muy importante a entender, que es que a veces la gente mala, la gente que hace cosas como los genocidios, los crímenes de guerra, tal, son gente que podría ser tu vecino, son gente que normal, no son el diablo, por así decirlo, no, es que encima le pega a su mujer, a sus hijos, no les da de comer, no es eso, en plan, es de hecho cuando sentaron a muchos de los de la SS en el banquillo, pues eran personas completamente afables y como este tipo, ¿no?, de la zona de interés, muy preocupado por su familia, que es que no tenían nada que ver con el monstruo, entre comillas, que luego se convertía, porque es que eran psicópatas, yo creo, porque vamos, lo que llegaron a hacer y cómo lo hacían. Esa escena que ya hemos hablado, donde va el ingeniero a mostrarle cómo pueden ampliar los hornos, y él pues se sienta y están hablando con total naturalidad, como si eso fuera pues algo rutinario y normal, ampliar los hornos para quemar a personas.
Y yo eso lo veo de una psicopatía total. Que también el director muchas veces ha dicho que es lo que está pasando ahora mismo con Gaza, por ejemplo. Hay mucha gente que, porque claro, es muy fácil hablar de guerra, es decir, nosotros nos están atacando algo que se llama los Hamas y nos tenemos que defender. Y al mismo vez que tú dices eso, porque antes tú podías justificar eso porque no había una globalización de comunicación. Ahora pasa algo y te enteras al momento porque hay muchísima gente que tiene vídeo, en plan la cámara de vídeo. Entonces, como en el momento que tú dices eso, hay gente que está subiendo imágenes de cómo hay niños que se mueren porque no tienen acceso a la comida, que hay niños que tiran bombas sobre hospitales de niños. O sea, que tú empiezas a entender que no, a ver, que no te estás defendiendo, que es que lo que estás haciendo es un genocidio, y la manera tan cruel en la que hablas de la gente que se está muriendo. Por ejemplo, me acuerdo España cuando reconoció el otro día el Estado palestino. Sí. En Twitter uno de los ministros de Israel empezó a subir memes diciendo en plan, mira cómo los Hamas violan y matan a las niñas, no sé qué. Yo espero que en España vuelva a pasar lo de las Al-Ándalus y lleguen allí, que es una desconexión total de la realidad, en plan. Sí. Y es una frivolización de la gente que se está muriendo. O sea, que es justamente lo que pasa en esta misma película. En plan, hay gente que está hablando de esto como, o sea, los ingenieros tal, hablan de este proyecto como si fuese un proyecto nacional, como si fuese algo de lo que hay que sacar pecho porque vamos a hacer una limpieza y nuestro país va a ser mejor. Y hay una desconexión con estás matando humanos. Sí, en plan, sí. Totalmente deshumanizados están. Pues es que para mí la película llega en el mejor de los momentos, porque literalmente después de todas las películas que hemos recibido, que son súper violentas, que son súper explícitas y tal, yo creo que esta es la mejor película en la manera que te dice, mira, así funciona la violencia y así es como funciona la cabeza de los que ejercen la violencia para no sentirse culpable. Sí. ¿Y tú crees que después se sintieron culpables después de lo que sucedió? Que no. Yo también. Yo pienso que es que yo cuando terminé de ver la película leí un poco sobre Hoffman y por lo visto él estaba totalmente convencido de lo que hacía. O sea, que no es que estuviera, porque mucha gente, hablando con la película, aquí por ejemplo en Francia, mucha gente me decía que ellos pensaban que Hoffman era algo más como una herramienta, como que estaba instrumentalizado por Hitler, y yo no creo que eso sea totalmente el caso, porque él sabía lo que hacía y él estaba totalmente convencido y contento con lo que hacía. O sea, no es que sí, es verdad que no tenía control, porque cuando le cambiaron de departamento y tal, él no tuvo mucho control, pero aún así él obedeció porque él creía que totalmente en lo que los superiores decían y en lo que Hitler decían, y si eso era lo que el país necesitaba, él lo iba a hacer. O sea, él estaba súper convencido. Es como, es que ni aunque le dijese que te han lavado el cerebro tal, no, es que él lo creía. De hecho, yo creo que hay una diferenciación entre la gente que activamente tiene esta creencia y la gente que es manipulativa, que se deja manipular por la ideología, que no tiene nada que ver, porque la gente que se manipula son la gente que está en la calle, la gente común, de a pie. Por así decirlo. Sí. Cuando estamos hablando de gente que tiene altos rangos y tal, esta gente no es propaganda lo que le ha pasado. Sí le ha pasado propaganda, pero es parte de la gente que crea la misma propaganda porque cree fielmente que esto es la solución, realidad, ¿no? Para el país. Exactamente. Vamos, bueno, como estamos diciendo, este matrimonio vive justo al lado de Auschwitz. Solo lo separa un muro. Ellos tienen una casa de campo con jardín,
con un huerto, una casa preciosa, con un jardín precioso y un huerto, y incluso tienen un invernadero. Y bueno, ellos llevan una vida idílica, de familia, de hogar, de todo eso. Y a mí me gustó mucho cuando llegó la madre de ella a visitarlos y esa mujer a la mañana siguiente cogió la maleta y se marchó, sin decir ni adiós. Porque claro, es que era insoportable, porque una de las cosas que tiene la película, que es, yo creo, que el protagonista de la película es el sonido. Sí. Y lo que está continuamente, lo que se está continuamente escuchando en la película. Ese es el verdadero protagonista de la película. Entonces es un constante 24 horas al día escuchando de todo. Entonces esta mujer por la noche no puede dormir y por la mañana la hija ni siquiera la ve, sino que coge su maleta y se marcha. Sí. A mí eso me gustó porque no sé, pensé, bueno, como un rayo ahí de esperanza, ¿no? Hay alguien humano ahí. Sí, pero dentro de lo que cabe es horrible, porque es como claro, te vas y no... O sea, porque no quiere... No cambia nada. Claro, sí, no cambia. Exactamente, en plan, no cambia nada en el sentido de que... es que es muy difícil, porque si tú en ese momento le dices a tu hija, en plan, esto que está pasando aquí es inhumano, tal, en la siguiente en irte tú, ¿sabes? En plan, te van a decir que eres una traidora de la patria, tal y cual, por mucho que tú seas la madre de... es que no, es que de hecho, verdaderamente... O sea, porque es que mucha gente cuando piensa en esto del holocausto, las soluciones como que me parecen muy simplistas, como no, es que si hubiese habido no sé quién o hubiese pasado tal, es como es muy complejo lo que estaba pasando. Hay que entender la situación en la que estaba Alemania, que es como parecido a lo que está pasando ahora, que pues la gente no encontraba trabajo, había una crisis económica. De repente viene una persona que literalmente te está dando una excusa para las soluciones, te está diciendo el problema de Alemania son los judíos, y después de los judíos todo el resto de personas, porque no eran solamente los judíos, en plan, claro. En el campo de concentración había de todo, en plan gente que llevaban de desviación sexual, de políticos, había de todo en los campos de concentración. O sea, empezaron por diciendo los judíos y después todo lo demás, ¿sabes? Sí. Entonces el problema no es que esto es malo, mira lo malo que hicieron, nadie les paró, ellos en Alemania estaban convencidos tal y cual. No, es que aparte de eso, Hitler era muy buen político, sabía convencer, sabía decir lo que tenía que decir, y la gente, pues si a Alemania le iba bien, desde que Hitler estaba bien y verdaderamente desde que empezó a matar a gente, Alemania va a ser más grande, pues tú sumas 1 más 1 igual a 2, y había gente que pues literalmente estaba contenta con Hitler, pero que no, tampoco era la mayoría, que había muchísima gente que le hacía críticas a Hitler, pero claro, que no podían hacer nada, claro, porque en el momento en el que tú hablases te ibas, eras el siguiente, o sea, entonces como que es una situación muy complicada en la que verdaderamente el objetivo no es decir cómo lo hubiese solucionado, porque no tiene solución, en plan, ha pasado y ya está. O sea, el objetivo yo pienso de esta película, igual que muchas otros contenidos que se crean en torno al holocausto, es decir, vale, vamos a entender cómo funcionó la mentalidad de antes para que la gente pueda encontrar un patrón con lo que pueda pasar ahora o en el futuro para que no se repita. Para que no se repita. Pero es que yo creo que todas estas películas vienen a darnos esa lección, ¿no? Tener conocimiento de lo que pasó. Ahora con esta película, con la zona de interés, se ve desde otra perspectiva lo que es el holocausto, y trata de eso, de ponernos en contexto en un lado y en otro, y para que
para que no vuelvan a pasar estas cosas. Y además el final de la peli te lo deja muy claro, porque, o sea, que yo creo que es terrorífico, ¿no? Cuando está bajando las escaleras y está el pasillo oscuro, vomita y después mira directamente a cámara y hay un corte que es directamente cambio a documental, que es Auschwitz por dentro y los limpiadores del museo limpiando el lecho. Eso es claramente el director diciéndote, es que ahora está en tus manos actuar. En plan, tú has visto, te llevas a las manos y te escandalizas por lo que estás viendo, porque es brutal, es desgarrador, pero está en tus manos que ahora seas cómplice y en plan, cuando algo similar pase, tú gires la cabeza y decidas no mirar y estar en la zona de interés, es decir, yo o sea, eso está pasando ahí y a mí no me importa porque yo, dentro de lo que cabe, mi vida es genial. O decir, esto está jodido, no es la mejor manera, hay que buscar unas soluciones o hay que parar esto, porque no es normal. Y para mí me gusta muchísimo cómo hace eso de directamente poner el foco en el espectador, porque todo el rato la película, otra cosa que intenta hacer, no solo que empatices con los nazis, sino que te hace partícipe del genocidio, te hace partícipe de lo que está... o sea, tú eres parte de la familia. Sí. En ningún momento la película pretende... O sea, lo condena, pero no lo hace activamente. No hay un personaje... O sea, no hay un giro de guión, no hay un personaje que se atreve. Tú eres partícipe y con lo que hace al final es básicamente llamarte la atención y decirte, has sido partícipe de un genocidio durante 1 hora y media. Sí. Ahora está en tus manos de la manera en la que tú piensas y reaccionas a lo que acabas de hacer. Sí, sí. Sí, bueno, la película, si la vemos así, bueno, con simpleza, es la historia de una familia. Sí. Y punto. Sí. Ya está. Pero claro, el trasfondo tiene muchísimo trasfondo la película. Y también el uso del negativo, por ejemplo, cuando usan el negativo para cuando ahí la chiquilla está poniendo manzanas, para que está muy bien el uso del negativo para decir, bueno, pasa por la noche, porque cuando tú usas el negativo de esa manera, tú entiendes que es una actividad que tiene que pasar a escondida, sin que nadie se cuenta, pero además el uso del negativo también te puede decir, como un subtexto de decir, lo que ella está haciendo tiene un punto de vista negativo en el presente que quizás en el futuro se va a revalorizar y se le va a tratar de manera distinta. Es decir, si ahora mismo a ella la pillan, sí, claro, ella es una traidora de Alemania, pero por eso el uso de la imagen negativa en ese entonces, pero una imagen negativa cuando tú la pasas, cuando tú la revelas, tiene color. Es como la esperanza. Para mí la manera de que el director te dice que hay esperanza. Sí, totalmente. Bueno, Andrea, pues que recomendamos La Zona de Interés, que la vea todo el mundo. Y bueno, que hemos agotado el tiempo, que no hemos pasado de tiempo, que yo me quedaría aquí charlando contigo de esta película y demás, pero bueno, la semana que viene volvemos con otra, ya escogeremos a ver cuál vamos de cuál vamos a hablar, a comentar. Y nada, bueno, ¿qué te ha parecido, Andrea? Genial, está súper simpático y me gusta que pues con esta actividad que estamos haciendo ahora, pues haya gente que descubra la película y quizás con lo que estamos diciendo le dé una oportunidad y la disfrute. Pues sí. Bueno, pues volvemos la semana que viene en nuestra nueva sección Radio Cine Club.